Hola y un saludo a todos los estudiantes que están asistiendo a la clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. Es una clase que supone una introducción a la literatura española entre los siglos XVIII y XXI, es decir, entre el siglo XVIII y la actualidad. Para que sea un poco más sencillo para ustedes recordar algunas de las partes más importantes de lo que hemos hablado, algunos de los temas más interesantes que hemos tratado a lo largo de las sesiones de clase, estoy preparando esta serie de breves vídeos para ayudarles un poco a preparar los exámenes que vayamos teniendo a lo largo de este curso. Y voy a iniciar este primer vídeo hablando de lo que es el concepto de literatura. Esta es una clase de literatura, por tanto tenemos que hablar primero de qué es la literatura. Y básicamente la literatura es una realidad material, es decir, es algo que existe efectivamente en la realidad. Si la literatura no fuese una realidad material, no tendríamos un libro que ustedes podrían abrir y leer, no tendríamos textos sobre los que podríamos hablar, leer, discutir, etc. Por tanto, la literatura es una realidad material, pero no cualquier tipo de realidad material. Es una realidad material que necesita siempre de la ficción. Yo he dicho en la clase que, aunque no todo el mundo está de acuerdo con esto, si no existe ficción, no existe la literatura. Existe otra cosa, pero no la literatura, porque una característica principal de la literatura es la ficción. Vamos a ver, por ejemplo, en esta clase algunos textos que son ensayos, y yo he dicho que, en mi opinión, los ensayos no son literatura porque no incluyen ficción. La característica de los ensayos no es la ficción, pero la característica de la literatura sí que es la ficción. Y tendremos diferentes géneros, por supuesto, la novela, tendremos el teatro, tendremos la poesía también, pero en todo caso la ficción es, como digo una vez más, la característica principal de la literatura. Además, siempre que hablamos de literatura, hablamos de 4 materiales literarios, y estos materiales literarios son, como he dicho, 4. Primero, el autor, que es la persona real que escribe la obra literaria, la persona real que se sienta y escribe una obra literaria. El segundo material literario es el texto, la obra que escribe, que puede ser una obra de teatro, puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser un poema, pero en todo caso un autor siempre escribe un texto. Después tenemos el lector, que es la persona que recibe ese texto, es decir, la persona que lee ese texto, y lee ese texto para sí mismo. Es decir, ustedes todos son lectores de literatura en esta clase de Español 382. Y finalmente, el cuarto elemento, el cuarto material literario es el transductor, es decir, el intérprete de la literatura. Un lector que lee e interpreta para los demás la literatura. Este transductor puede ser pues un crítico literario, puede ser también pues un editor del texto literario, puede ser también un director de escena, en el caso de el teatro, por ejemplo, pero en todo caso, en la literatura, de una manera o de otra, en la comunicación literaria, siempre tienen presencia estos 4 materiales literarios. Primero, el autor. A veces una obra es anónima, es decir, no sabemos quién es el autor de esa obra, no sabemos su nombre propio, pero de todos modos, aunque no sepamos su nombre propio, el autor existe siempre, porque si no hay autor, no hay obra literaria. Entonces, el autor primero, segundo, el texto, tercero, el lector, y cuarto, el transductor o intérprete. Estos 4 elementos siempre están presentes en la comunicación literaria, y ustedes en esta clase van a ser a un tiempo lectores y transductores también de las obras literarias que desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI vamos a ir leyendo en esta clase.